Ahí ya. Bueno, Martín se fue de la reunión. Pero, ¿pueden avisarle por favor a Martín que ingrese otra vez? Por favor, chiquillos, chiquillos. Avísenle a Martín, por favor, para que pueda ingresar. La lista la voy a hacer luego de empezar esta parte, para que no perdamos tiempo. ¿Ya? No empezamos a hacer la lista, pero como les digo, voy a comenzar con la clase para que no perdamos tiempo y de ahí hago la lista. Así que no se preocupen por la lista. Ya. Ahí Maite dice que Simón y ella son vecinos. Curiosidades de la vida. Voy a dejar de grabar igual, porque como ustedes saben, el video queda un poco más lento cuando se graba además la presentación y mi pantalla. Bueno, vamos entonces a la clase. Recordar que vamos aquí a trabajar con Profe, la clase. ¿Sí? Dígame, ¿quién es Isidora Rojas? dígame. ¿Quién es Isidora Isidora Rojas. Ella. Ah, Isidora también es de sexto básico. Ahí avisé. Isidora Rojas está aquí. ¿Está acá? No, no la veo acá. Isidora Rojas no está. Ya Estaba, pero se Ahí salió. Claro, sí, era lo mismo de antes, chiquillos. Así que no se preocupen por eso. Hola, Trinidad, ahí la veo. Bueno, ahora sí que empezamos con la clase. Ya. Cualquier cosa me avisa. Bueno, entonces comenzamos. Esta es la clase. Denme un segundito, que me faltó ver aquí la clase, quería confirmar. Sí, ya, es la clase 31. Bien. Ya, entonces comenzamos con la clase 31. Recordar que utilizamos la presentación de la clase 30, ya que estamos haciendo una retroalimentación, un recordatorio de lo que vimos en la clase anterior. El objetivo es el mismo de la clase anterior, congruencia. Las clases anteriores trabajamos con la clase 30 y la clase 31, que es la clase de hoy vamos a trabajar, estuvimos trabajando con las páginas 220 a 223, ¿ya? Entonces, para esto, lo primero que hacemos es recordar cuáles son las transformaciones isométricas. Acá bien rápido lo voy a hacer. Transformaciones isométricas son aquellas que cambian la posición de la figura o la orientación, pero no alteran su forma ni su tamaño. Dentro de las transformaciones isométricas tenemos tres. Tenemos la rotación, ahí podemos ver un ejemplo. La reflexión, dentro de la reflexión recordar que tenemos dos casos. Tenemos simetría axial, que es cuando la reflexión se hace. ¿Respecto a qué cosa en la simetría axial? Si me recuerdan ustedes. La simetría axial, la reflexión es respecto a qué cosa, a un eje o a un punto. ¿A un punto? Recuerden que la simetría central, era con un centro. Entonces la simetría axial será respecto a qué cosa? Un eje. A un eje, Una a una línea. recta, una línea. Claro, un eje es lo más correcto. Y se llama eje de reflexión. Muy bien ahí, ¿quién dijo eje? Bien. Y en la otra reflexión es la simetría central, que es respecto a un centro. Se llama centro de simetría o centro de reflexión. Bueno, y también tenemos la traslación. También, bueno, dentro de la traslación no hay distintos casos, hay solo un caso de traslación. Ahí podemos ver también un ejemplo. Y en la reflexión, acá el ejemplo, esta es una reflexión que tiene una simetría de tipo axial, porque este es respecto a una recta. Bueno, aquí también recordamos que era la rotación. Acá en la rotación, le vuelvo a reiterarlo, tenemos tres elementos principales en la rotación. Tenemos el sentido de rotación, que puede ser horario o antihorario. Luego, el centro de rotación, que es el punto desde donde se realiza la rotación. Y el ángulo de rotación, que es el que me indica la inclinación que tiene que tener esa rotación. Dentro de esos ángulos, bueno, ahí teníamos un ejemplo donde el centro sería el origen del plano, 0,0, sentido es horario o sentido negativo. En matemáticas decimos que el sentido horario es negativo y el sentido antihorario es positivo. Y el ángulo en este caso es de 90 grados, el que se forma entre las dos imágenes. Bueno, entre las dos figuras, perdón. Figura original y figura imagen. ¿Ya? Bueno, luego también recordamos que en la rotación de figuras nosotros utilizamos ángulos específicos, como son 90, 180, 270 o 360, que sería dar una vuelta completa. Luego, el contenido propiamente tal de la clase anterior era esto, congruencia de figuras planas. Primero decíamos que un segmento o un ángulo es congruente a otro cuando tiene la misma medida. Ahí habíamos visto dos ejemplos, de ángulos y de lados. Ahí en la flecha de los dos primeros triángulos que están a la izquierda, esas dos flechas me indican que esos lados entre sí son iguales. Y en el segundo caso tenemos ahí dos triángulos, uno verde y uno amarillo, donde ambos tienen un ángulo que es el mismo, que vale 30 grados. Entonces esos ángulos serían congruentes. Luego vimos que la congruencia de figuras
decimos que en matemáticas dos figuras son congruentes si tienen las mismas dimensiones y la misma forma, sin importar su posición u orientación. Es decir, mantienen el mismo tamaño y la misma forma. Así, existe una isometría que lo relaciona. Es decir, yo puedo llegar desde una figura a otra congruente utilizando las isometrías. ¿Y cuáles son las isometrías? Las transformaciones isométricas, las mismas que ya vimos. Entonces acá, en estos ejemplos, nos preguntábamos qué transformaciones permiten encontrar la figura imagen respecto a cada figura original. Y ahí ustedes muy bien respondieron que en el primer caso, en el cuadrado, podría ser una traslación, por ejemplo, y en el segundo caso, podría ser una reflexión, por ejemplo. Y para terminar, habíamos visto este ejemplo en el que nos preguntaban sobre los movimientos que teníamos que hacer, las transformaciones isométricas más bien, que teníamos que hacer con esta figura morada, la L morada, para hacerla encajar en la zona A. Y ahí habíamos visto que cuáles eran esas transformaciones. Era primero, ahí, primero una rotación, luego, bueno, 90 grados positiva, ese sería el tipo de rotación, y luego una traslación hacia abajo. Y ahí tenemos lo que habíamos escrito acá abajo, que es simplemente decir el mismo ejemplo, ya que lo voy a leer. Dice, en este ejemplo, disculpen, ahí sí, la L inicial con la L rotada y luego la L trasladada hasta la zona A son figuras congruentes entre sí. Esa era como nuestra conclusión al final. A lo que llegamos entendiendo que estas tres figuras son congruentes, es decir, a pesar de que tienen posiciones distintas, su forma y tamaño no cambia. Así que eso fue la clase anterior, ¿ya? ¿Hay alguna duda con esto, con el contenido de la clase? ¿Queda claro, no? El contenido propiamente tal, no hay ninguna duda, ¿no es cierto? ¿O hay alguna duda? ¿Guías, chiquillos? ¿Dudas con esto, con el contenido de la clase? ¿No? Ya. Entonces, ahora sí voy a hacer la lista. Y ahí pasamos a resolver ejercicios del libro, ¿ya? Ya que no hay dudas, vamos a resolver ejercicios del libro. Ah, ahí Martín se puede unir otra vez. Ya, ahí Martín está acá, ¿no? Martín. Ahí mi gata estaba maullando. Está acá atrás mío, por si acaso. Ahí, la pueden ver, me imagino. Ahí está. Ya, bueno. Continuamos entonces. Ahí, ya, Martín se puede unir, qué bueno. Ahora sí voy a hacer la lista y ahí pasamos a revisar ejercicios del libro. Así que, si no hay dudas, no hay dudas, ¿no? Si hay alguien que tiene alguna duda, aprovecha de hacerla en esta instancia. Ese es lo ideal. Bueno, ya, voy a hacer la lista entonces. Antonia, una. La Trinidad también. ¿Qué más? ¿Me pueden ayudar ustedes, por favor? Para no estar mirando. Martín Kilodrán. ¿Qué más está? Ayúdenme ustedes, por favor. Isidora Piña. Antonio Muñoz, bueno. Isidora Piña. Sí. Antonio, no lo vi, Antonio, en la lista. O sea, no lo vi yo en las personas aquí. No, creo que no está, no. ¿Qué más? Constanza, Dante, Francisca, Constanza. Stephanie. Yo, profe, Sebastián. Dante. Bastián. ¿Qué Profe más? Vicente Díaz. Vicente Díaz, gracias, Vicente. ¿Qué más? Después agrego su apellido, no se preocupe. Y arreglo su nombre también. Porque me acuerdo de su apellido. De Dante no me acuerdo su apellido muy bien. Dante es Velázquez, ¿no? Sí, Velázquez. Ahí lo voy a agregar sí a Dante porque se me olvida su apellido. ¿Alguien más? Ignacio Nostroza. Ignacio Nostroza, Maite Zárate también. Gracias, Maite, ahí por dar su presente. Santiago Enrique, creo. No, Santiago Enrique Sí, no está. Se ¿no? sentía mal. Ah, pucha. ¿Pero está todo bien con él? O sea, era algo como... No grave, ¿no? No, Ah, pero aquí está le Santiago. dolía la Está acá. guata. Ah, pero está acá, está dentro con nosotros. Eh, Santiago, ¿estás en la clase o no? Ah, en la otra clase. Ah, ya, ok. Pero acá en esta clase sí estás, ya. Entonces te agrego la lista. Santiago, ya. Ya, no quiero que perdamos más tiempo en esto, así que Marcelino también me falta en la lista. Así que tratemos de esta parte hacerla más rápido. Ya, voy a contar cuántos somos.
1, 2, bueno, serían 17, 16. Ah, Ignacio Santis me faltó en la lista. 17, 16, 15 serían entonces. Eh, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí sí estamos. Sí, estamos todos. Ya. Bien. Perfecto, entonces ya estamos con la lista. Ahora sí vamos a revisar ejercicio entonces de el libro. ¿Cuáles son las páginas para quien no lo recuerde? Aquí las tengo. Aquí recuerden que coloqué la estructura de la clase A de la toda la semana, así que aquí 220, está a la a la 223. 200. Eso, muy bien ahí, Vicente. Así que vamos a las páginas, vamos a mirar acá las actividades. Y nosotros, como ustedes ya saben, la clase anterior igual trabajamos en las páginas del libro, pero el día de hoy vamos a trabajar en otras cosas distintas, para que no trabajemos siempre lo mismo. Así que vamos a revisar. En este caso, la clase anterior, si no me equivoco, revisamos la 220 o 221. Ahora revisamos la 222 y 223, ¿ok? Así que vamos ahí. Como saben, siempre me tienen que ayudar. Ah, claro, ahora ya me acordé. Eh, claro, aquí... No, estamos... Aquí hay un problema acá. ¿No? 220, 221. Ah, ya, no estábamos bien. Ya, sí, es que estaba aquí con dudas porque... por esta parte. Ya, ahí sí, que me confundí acá con otra cosa. Ya, bueno, entonces acá le integro lo que aprendí. Bueno, antes de explicar acá el ejercicio, eh, comentarles que el objetivo de esta parte es que, como dice acá, ustedes integren todo lo que ustedes ya aprendieron en esta parte de congruencia, de simetría, de transformaciones isométricas. La idea es que los conocimientos que ustedes ya tienen los vayan eh, solidificando más, por así decirlo, que los comprendan mejor. Esa es la gracia de esta parte. Así que bueno, esta primera parte, aquí nos dan una situación y nos preguntan, nos dan unas preguntas respecto a estas instrucciones que hay que hacer. Así que esto lo voy a dejar para que ustedes lo hagan en su casa, ¿ya? Porque esto es un poco largo. Así que vamos a enfocarnos en esta parte de acá, ¿ya? En la parte de la página 223, ¿ya? Tenemos acá el ejercicio 3, 4, solo el 3 y el 4. Así que vamos a hacer el 3. El 4 no sé si alcancemos a hacerlo, pero el 3 sí o sí que vamos a alcanzar. Así que vamos a revisar el ejercicio. Como siempre, ustedes saben que tienen que participar junto a mí y ir respondiendo también las preguntas que vamos haciendo. Así que muy atentas y atentos. Lo vamos a borrar, no lo necesito. Ya, ahí estamos entonces. Dice, voy a hacer un poco más de zoom, creo. Ahí. Dice 3. Realiza los mismos movimientos a la figura de los recortables, pero sobre la cuadrícula. Ubica la base de la pieza 1 sobre la zona delimitada. Entonces, significa esto que hay que hacer actividades respecto a lo que está en la página anterior. Así que vamos a tener que mirar la página anterior sí o sí. Acá dice que hay que dibujar un chocolate. Un chocolate en el plano cartesiano. Y ahí quedaría el chocolate dibujado en el plano. Y luego hay que acá desprender un recortable que está en la página 329 y con ese recortable trazar una regla y luego recortar la figura. Ahí dice qué es lo que hay que hacer. Entonces acá, en esta parte, hay que responder preguntas respecto a lo anterior. Así que me acabo de dar cuenta que necesitamos sí o sí hacer lo de la actividad anterior. Así que por eso voy a mejor enfocarme en la 4, ¿ya? Para que la 3 la hagan ustedes. La 4 sí que sí no es respecto a la anterior, ¿ya? La 3 sí, así que por eso no la voy a hacer ahora, ya solamente por eso. Pero la 4 sí la vamos a hacer. Bueno, la 3 ya vimos que no nos va a servir porque necesitamos lo de la anterior. Por eso solamente es que no lo estamos haciendo, ¿ya? Entonces, ahora sí el 4. El 4 sí que sí lo vamos a hacer. Bueno, ahora tenemos aquí nuestra... Dice, lo leeré, dice, la siguiente imagen, que es la que está en la parte de acá, la que estoy seleccionando ahí, está hecha a base de transformaciones isométricas. Entonces dice la primera A, pregunta A, es pregunta. O sea, no es pregunta, dice identifica las piezas congruentes entre cada triángulo. Entonces, ¿cuáles son los triángulos? Acá los tenemos, triángulo 1 y el triángulo 2. Entonces, hay piezas que son congruentes entre cada triángulo, ¿no? Sí. ¿Cuáles son? Profe, yo ¿Cuáles? digo que son el triángulo rojo, ya,
Y ¿Ya? la otra Sí, figura, este triángulo rojo, ¿no? sí, el triángulo rojo y la otra figura que no sé cómo. Hay la otra figura que es Pero, verde claro. recordad que las figuras congruentes son las que tienen la misma medida. Entonces, este triángulo rojo es congruente a ¿cuál otro triángulo? Entonces, no al El verde, ¿no? rojo. Al rojo, muy bien, a este rojo que está abajo, ¿ya? Entonces, claro, esa sería la respuesta, esa sería una de las respuestas, por ejemplo. Piezas congruentes, tenemos los triángulos Y esas cosas rojos. como que son palitos, unas pistolas así chicas, la Eso amarilla. sería, esa figura es una figura compuesta en realidad. Eh, Así que pues, es una figura compuesta de rectángulos, y en realidad de un cuadrado y un rectángulo, para ser más preciso. Así que le podríamos colocar figura compuesta. Pero los triángulos, pregunta, los triángulos que son verdes, ¿también son isométricos? Perdón, ¿son congruentes entre sí o no? Los triángulos No, porque verdes, uno es más largo. Y eso es ¿están verdad. seguros? Miren los dos triángulos, Profe, miren los también, dos triángulos. Ah, los voy a medir. profe, sabe que Miren, abajo, ¿ya? yo le digo que abajo, ya en la planta Ujú. que hay, mire, el triángulo 1, mírelo, ¿ya? Estás Ya, diciendo el grande, ¿no? Es Todo el más triángulo. grande, el verde lo medí. profe, ¿y sabe Sí. qué? ¿Ve esa línea que está ahí, así como cruzada? En el triángulo 1, Ahí. ¡Ah! ¿Tú te refieres a este orificio que está acá, o no? ¿Nada que ver? No, el otro, una línea Ya. que hay aquí, corta, lo corta. ¿En el triángulo 1 o en el triángulo 2? Me estás En diciendo. el triángulo 1, en el 1. Hay una Ya, una línea que línea que corta, sí, que lo ¿dónde? corta. ¿Que corta Eh, cuál? ¿Al verde con el amarillo? sí, Alberto, sí, eso. Esta línea que está ahí. No, la otra. Lo que está Es- arriba. Esta es la línea que divide ambos. Esta línea, ¿no? Sí, esa. Ya, ok. Ya, y respecto a eso, ¿qué me quieres decir? Que no son congruentes. Que el verde, Que eso genera que no sean congruentes. Ya. Voy a colocar acá la figura al lado, aquí, para ver si es que tienen ustedes razón o no. Todavía no me convence. Voy a tener que. Acá yo. Profe, lo medí. Ya, ¿y qué dio la medida? además, abajo sabe que no es igual. Sabe que no es igual. Porque hay una línea que Miren, lo corta. Voy a medir la base, todo. yo lo veo de la relación que tienen la medida, ¿o no? Sí, tenemos. Para que salgan de sus dudas. Y lo vamos a comprobar, ¿ya? Así que un poco de atención acá, un poco de atención. Sí. Vamos a comprobar ahora que si son congruentes o no. ¿Cómo hay que hacerlo? Aquí les voy a dar la respuesta correcta, ¿ya? Así que necesito que esperen un poco. Es que, ¿por qué no me selecciona acá el SM? Ahí sí. Oh, qué raro. Me deja acá. Ahí sí, ya ahí sí. Que alguien más se unió. Roberto. Ah, no, ahí se equivocó Roberto, se equivocó. Bueno, ya. Entonces ahora sí continuamos. Ya. Atención acá adelante. O sea, acá adelante. Atención acá al Paint. Me estaba confundiendo. Bueno, los triángulos rojos. ¿Cómo confirmamos que los triángulos rojos son congruentes o no? Juan sí, es de quinto. Sí, Juan Manuel, sí. Lo agrego y seguimos. Ya, entonces, estábamos comentando cómo para el triángulo rojo, cómo nosotros supimos que eran congruentes. Lo que Porque me hacemos da lo es acá, mismo. claro, pero acá ¿cómo lo confirmamos? ¿Cómo confirmamos que miden lo mismo? Con las cuadrículas. Si se dan acá cuenta, ¿cuántas cuadrículas tiene de base Ah, este tiene triángulo? cuadrado. Ujú. Cuadrados, cuadrícula, a eso me refiero. ¿Cuántos cuadrados tiene de base? ¿Cuántas cuadrículas tiene de base? Ahí, 3, ¿o no? Dos. Son 3 en total. Ahí es que hay, o sea, serían 2, pero hay una tercera ahí que sale un cachito. Así que por eso serían 3, ¿ya? Serían 3. 3 cuadrículas, ¿ok? Entonces lo vamos a colocar acá, ¿ya? Para confirmar que es congruente al otro. Primero estamos analizando 3 cuadrículas, ¿ya? Vamos a colocar cuadrículas como una letra C, ¿ya? Para que ustedes lo sepan. Y la altura de este triángulo, que es esta medida, ¿cuántas cuadrículas mide de alto ese triángulo? Chiquillos, ¿cuántas cuadrículas de alto tiene ese triángulo? Según la imagen, Fíjate. Sí. sería
Yo le ayudo entonces. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? 8, ¿ya? 8 cuadrículas entonces de altura. ¿Ya? ¿Queda claro, no? ¿Ya, chiquillos, queda claro esto, no? Sí. Sí, profesor. Sí. Ya. Veamos el de abajo. Vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a dibujar y vamos a ver si efectivamente es congruente con el anterior. ¿Ya? Pues necesitamos dibujarlo primero. Aquí yo lo estoy haciendo solamente para confirmarlo. Ustedes pueden solamente contarlo, no necesitan dibujarlo. Yo lo hago para que lo entiendan mejor. Bueno, lo mismo entonces. ¿Cuál sería la base? ¿Cuánto mide su base? 3 también, ¿o no? ¿La base es 3 también, o no? Sí, pero... Sí, Sí. muy bien. Sí, es 3 también. Aquí lo vamos a copiar, entonces este 3C, ya que es lo mismo. Veamos la altura, a ver si efectivamente son congruentes los triángulos rojos o no. Quizás esta respuesta está incorrecta. Vamos a 8. confirmar ahora. ¿Cuántos tenemos de altura acá? ¿Cuántas cuadrículas? 8. ¿Cuántas? 8. 8. Vamos a confirmarlo. Vamos a ver, vamos a ver. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Claro, aquí la octava no se ve muy bien, ¿no? Pero sí está la octava, ¿ya? Aquí ustedes no lo ven bien, pero sí está. Ahí se ve la línea, muy pequeñita ahí, la línea blanca. Sí, se ve, ¿no? Se ve. Ya, entonces son 8. Entonces, ¿son congruentes esos triángulos o no? ¿Está bien nuestra respuesta, sí o no? Sí. Ah. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Así que ahora sí podemos ver si los triángulos que están en verde son congruentes o no. Vamos a hacer la misma idea, ¿ya? Misma idea. Así que vamos a revisarlo. Aquí, esto estamos casi en la hora, ya, pero no importa, vamos a poder completar primero Profe, por lo menos pero si uno mide los esta cuadrados respuesta, son la de 4A. distinto porte. ¿Estás seguro? Yo lo veo No, igual, yo en los verdes. Vicente. Es que en el verde si uno mide los cuadrados, No, debería ser la misma medida, Vicente. Debería ser la misma medida. ¿Los demás qué tal cuando lo miden? ¿Le da distinto? Profe, ¿Alguien profe, le pasa lo mismo que al compañero, no? profe, ¿Sí? el otro, el triángulo verde chico. ¿Ya? Ah, yo digo que no es congruente con el otro. No son No, congruentes. Ya, ¿le ok. puedo decir Sí, por sí. qué? ¿Cómo sí o no? No escuché bien. ¿Le puedo decir por qué no son congruentes? Sí, obvio. Ya, Dígame. yo digo que no son congruentes porque si usted ve el triángulo 2, ¿cierto? Ya, en el que está la parte inferior, que es el que voy a dibujar ahora, ¿no? Y ya, en el triángulo Sí, 2, en ese triángulo verde, ya, el que sí. su base, la que está abajo, La que estaría arriba, entonces, en realidad. Ahí, ¿no? Arriba. hay dos ¿Ya? cuadrados, ya, eso, hay dos cuadrados, ya, pero A ver, voy a mirar. Sí, está correcto. Ahí, bien, bien, Marcelino, ¿no? sí, en el otro, Pero ya, pero en el otro, el que se está arriba, lo ¿sí? mismo, hay una línea que corta, que no está completo, el cuadrado. Vamos a mirar, vamos a mirar. Ah, ya, veo la línea que usted me plantea. Sí, Claro, ahí sí que pareciera que no alcanza a ser una completa, ¿o sí? sí, no, Para eso, para confirmar si alcanza a ser una línea completa o no, hay que mirar la figura en la parte de abajo. Si se dan cuenta, aquí, miren esta parte, acá. Esa parte es la clave, acá. Aquí, para que fuera efectivamente 2, debería llegar el triángulo, debería llegar hasta acá, ¿o no? sí, 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 Así. sí, 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 sí. Entonces, estás en lo correcto, Marcelino, ¿ya? Sí, Esto que está aquí, en el triángulo que está en la parte superior, que eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? profe, si usted En el se de abajo fija en mide el 2, verde, en el ¿ya? 2, en el 1 y en el 2, los dos tienen, en la base tienen dos cuadrados. Pero no completo, dices tú. Sí, pues. Ah, aquí también lo estoy mirando. Sí, acá la verdad es que se hace más confuso. Ya, para eso tenemos tiempo todavía. Estamos en la hora, pero
no se preocupen, que esto va a quedar clarito. Por lo menos esta respuesta la vamos a completar. Así que lo que voy a hacer, para confirmar efectivamente si es que la medida es la misma o no, voy a utilizar regla, ¿ya? Porque la regla es lo que a mí me va a decir si está bien o no. Esa es la confirmación más efectiva. Así que necesito que me esperen un segundo, porque aquí esto lo voy a borrar y voy a utilizar el libro, que lo tengo yo también acá. Así que necesito un segundo de paciencia. Ya sé que estamos en la hora, pero la idea es que completemos esta parte para que quede bien clara, ¿ya? Así que, por favor, un segundito, ¿ya? No se vayan todavía. Un segundito. Chao, fue un gusto. Ya, aquí estamos. ¿Cómo, chao? Me dijo chao, no entendí ahí. Ya. Entonces, ¿aló? ¿Me está escuchando, no? ¿Sí? Sí, profesor, sí se ve. Ya. Voy a la página, que es la que estamos revisando. 223. Gracias. De nada. Eh, 232, 233. No era 222 y 223. Era 222 y 223. No importa. No importa. Ya. Ya. Aquí tengo la regla. Aquí me doy cuenta que mide. Es bien poca la medida. Ya es aproximadamente. Profe, se le escucha lejos. Profe, se le escucha muy mal. ¿Aló? ¿Ahora sí? ¿Aló? Sí, ¿Ahora sí? ¿Sí? Sí. Ya, bueno, ahí Sí. lo medí. Ahí lo medí. La verdad es que son muy pocos centímetros, menos de 1 centímetro, ¿ya? Y en el otro caso, si me doy cuenta, mide lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Así que es, bueno, aquí lo vamos a colocar que es un poco menos de dos cuadritos, ¿ya? No es 2 cuadritos específicamente, un poco menos. Pero sea cual sea la medida, en el otro triángulo también es la misma, ¿ya? Sí, así que ¿serían congruentes, sí o no? Finalmente. Y la altura voy a mirarla también. La altura voy a ver si es la misma o no. Y si es la misma, deberían ser congruentes. Así que acá voy a ver la altura. Ya, poco más de 1 centímetro la altura. Y para el otro lado, para el otro triángulo, lo mismo. También es poco más de 1 centímetro. Así que los triángulos verdes, en conclusión, también son congruentes, ¿ya? Sí. Entonces acá la medida, vamos a decir que es un poco menos, un poco menos de ¿La letra qué onda? 2 cuadritos. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿La letra me estaba diciendo? Ahora tengo una letra así, más bonita esta, ¿no? ¿Qué opinan? Buena letra, ¿no? Sí, también. Profe, ¿cómo le salió el acento? Ah, el acento también lo pude arreglar. Ahí vi un tutorial, les cuento, aprovechando que estamos viendo esta parte, vi un tutorial en internet de cómo cambiar el teclado, porque este teclado eh, ¿cómo se llama? Es de Estados Unidos. Entonces por eso tenía el acento al revés, pero lo pude cambiar. Así que mejor que estemos con el acento ahora, porque ahí pude colocar el acento en triángulos, por ejemplo. Entonces acá esto era un poco más de dos cuadritos, así que, o de 2 cuadrículas. Así que ahí lo colocamos. Y en el caso de abajo también es lo mismo, un poco más de 2 cuadrículas. Pero es exactamente lo mismo. Por eso es que yo lo estoy colocando acá. Y la gracia entonces es que ahora sí vamos a poder responder que acá los triángulos rojos y los triángulos verdes también serían congruentes entre sí. Así que los triángulos rojos y los triángulos verdes serían entre sí congruentes, ¿ya? ¿Sí o no? ¿Queda claro esta parte, no? Sí, profesor. Pero todavía tengo ¿Sí? una duda que eso Cuéntame. significa congruentes. Congruentes que tienen Congruentes. los congruentes es que tienen la misma
medida de los lados. Es decir, la forma Que es son la misma. iguales. Son iguales. Claro, la forma es la misma, la posición no es la misma. Por ejemplo, en este caso, este triángulo está en esta posición, en cambio este otro triángulo de abajo no tiene esa posición, sino que tiene la posición que aparece ahí. Sin embargo, aunque la posición sea distinta, son iguales ambos. Por eso es que son congruentes. Ahí sí quedaba claro, ¿no? Sí, profesor. Ya, Sí, pasa que lo mismo con los verdes. También son congruentes porque, aunque no tienen la misma ubicación y tampoco tienen la misma posición, uno está con la punta, podríamos decir, hacia arriba y el otro tiene la punta hacia abajo. A pesar de eso, son congruentes porque tienen la misma medida, ¿ya? ¿Queda claro? Ya, perfecto. Entonces, para finalizar, las otras piezas que componen acá, estas piezas, ¿son congruentes entre sí o no? Sí, pues, son congruentes. Hay que mirar las dimensiones. Ahí estaríamos listos con la clase, ¿ya? Vamos a mirar las dimensiones. Sería acá, esto mide 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. Son congruentes. Acá esto mide 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos, ¿ya? Y acá tenemos un espacio de, aquí de 1 y de 2. Acá lo mismo, tenemos un espacio de 1 y de 2. Está bien, y después serían 3. Sí, entonces también esas figuras son congruentes. Y voy a mirar por último las amarillas. Las amarillas son las que me falta darme cuenta si son congruentes o no. Son figuras formadas. Figuras compuestas. Compuestas. Acá serían, estos son 2 aproximadamente. Aquí tenemos 2 más. 1, 2 y 3. Acá lo mismo, 2, 2, 2 más y 1, 2, 3. Entonces, claro, sí, ahora ya me doy cuenta. También serían las figuras, esas otras dos figuras también serían congruentes. Las figuras compuestas, entonces, las figuras compuestas, ¿de qué color son? Amarillas, y el otro color es como un verde extraño. No sé cómo llamaría ese color ustedes. De agua, ¿Cómo lo llamarían? de agua. Verde agua, ya me parece verde agua. Verde agua. ¿Y verde agua junto o separado? No lo Es sé. verde claro. Verde claro, ya, verde claro. Sí, verde claro también Verde agua también funcionaría, pero verde claro también. Ya, las figuras compuestas amarillas y verde claro son también congruentes. Eso ya lo habíamos visto. ¿Queda claro, no? Sí. ¿Alguna otra duda? No. ¿Respecto a esto? ¿No? Ya. Entonces ahora sí ya estamos listos con la clase. Así que estén todos y todos muy bien. Esto ahí se lo envío en un ratito más. Y eso, que estén muy bien. Recuerden la evaluación, ya está la segunda parte, así que no se les olvide eso. Así que eso, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos el jueves, si no me equivoco. Así que, chao, chao. Interferencia. Chao. Chao. Interferencia.